El amor es la decisión más alta y profunda que existe. El amor es la cúspide del conocimiento y del entendimiento. Es la forma tangible de la esperanza y esencia humana. El amor en sí es el único acto humano que en verdad importa. Todo lo demás es puro relleno. Ama siempre que puedas, y la verdad es que siempre puedes. Creo que el infierno es ese lugar en donde el amor jamás se hace presente. Y si ese es el infierno, jamás deseo llegar ahí. El amor es pura magia. No lo arruines con tus trucos y con tus palabras chafas. El amor viene en distintos envases, sabores y matices, y sin temor a equivocarme, sé que el amor genera y necesita de compromiso. El amor demanda sacrificio, pérdida, mansedumbre, exige ética suprema. El amor no se trata de ti ni de tu propia satisfacción, se trata de los demás. El amor es la fuerza motora del universo. En el amor hay pactos, consecuencias y reglas. Así como tu padre y como tu madre pusieron reglas en tu hogar, así te hayan parecido buenas o malas, piensa por un momento qué sería de tu vida sin estas reglas. ¿Qué sería una compañía o un negocio sin orden y sin disciplina? Sin reglas y sin consecuencias, pero sobre todo, sin sacrificios. Qué importante es el sacrificio, ¿no? Porque cuando se hace por otros es honra y entrega, pero cuando se hace únicamente por el beneficio propio, te aseguro que esto es ego y soberbia. ¿Dónde estarías hoy tú sin los sacrificios de tu madre o de tu padre o de tu hermano o de tu abuelo o de un amigo? ¿Cuándo has visto a alguien recibir una medalla de valentía y de coraje por haberse sacrificado por él mismo? No, señores. Estas medallas o coronas solo las reciben las personas que están dispuestas a dar su vida por otros. Un verdadero amigo está dispuesto a dar la vida por ti, brother. Démonos cuenta, un mundo sin leyes, sin reglas, es un verdadero caos, es un desorden, es una esclavitud. Las reglas liberan, el libertinaje encarcela. Si el amor no se trata de sacrificios, entonces, ¿por qué un padre y una madre o un hermano es capaz de dar la vida por ti? Está dispuesto a desterrar sus propios sueños para que por fin se hagan realidad los tuyos. ¿Qué eso no es ser un verdadero líder? Si tú no estás dispuesto a perder nada en ti o cambiar nada para otros, tú no mereces liderar a nadie, brother. ¿Qué Mandela, Luther King, Gandhi y cientos de miles de héroes no dieron su vida por otros? Y no, hombre, ya ni hablemos de Jesús porque elevaríamos el estándar a la perfección. Si esto no es amor, entonces, ¿qué sí lo es? ¿Vivir para mí? Para mí mismo, no hay nadie más vacío que aquella persona que está llena de sí mismo y se jactan de que no les importa lo que el mundo diga. No, bueno, si a ti no te importa el mundo, ¿tú por qué habrías de importarle al mundo, brother? El verdadero desapego existe no cuando tú no posees nada, sino cuando nada te posee a ti. Si te molestas por poseer, ¿por qué posees cosas materiales? En las relaciones no se posee, en las relaciones se entrega. Hay un abismo de diferencia. Poseer es pagar un precio por algo material o emocional. Pero el amor se entrega, no se solicita. No es un listado del mercado, un listado de aptitudes que tienes que llenar. Existe el error de creer que encontraremos la felicidad en el otro, pero la felicidad está en ti. Pero está en ti para poderla compartir con otros. Por supuesto que no hay amistades, relaciones, parejas, matrimonios perfectos. Claro que no. Pero el más grave error de estos es que la mayoría de ellos se enamoran del amor, no de la persona. Haz una pausa. Analiza con verdad que lo que estás sintiendo en este momento por esa persona no es un deslumbramiento, una llama fugaz. El amor no es una emoción ni un sentimiento, bien dicho, es una decisión imperfecta, pero el verdadero amor la perfecciona con el tiempo. Llámame romántico, idealista, soñador o ridículo, pero mis hechos son estos, brother. En mis 15 años de matrimonio imperfecto, lleno de batallas y baches, yo no he salido corriendo al primer problema, al segundo o al problema 1000. No, para mí se trata de conquistarla 31 veces al día, al mes. Esto requiere de compromiso, de enfoque, de arte. Se trata de que si la vida da vueltas, tú las des con ella. Se trata de que ella siempre esté en tu listado de prioridades. Se trata de que ella sea la responsable de tus ¿qué me pongo hoy? Se trata de orar juntos. Se trata de que sean 3, ella, Dios y tú. Se trata de que te pierdas para encontrarte en ella. Se trata de quién eres tú para que ella sea. Se trata de hacerla reír y que seas tú el que termine babeando con su risa. Quédate con quien te haga espacio en su vida.
porque en su cama cualquier pendejo te lo hace. Se trata de que no te enamores del vestido blanco, ni de la boda, ni del anillo, ni de la casa. Se trata de no buscar los restaurantes con estrellas y los salones VIP. Se trata de que tu mejor escote sea tu cerebro. Se trata de no querer cambiar al otro y el otro por esto mismo decida cambiarlo todo por ti. Se trata de que en un mundo enfermo ella sea tu medicina. Se trata de que pierdas tú para que él gane el matrimonio. Muchos dicen que si amas algo lo debes de dejar de ir. Por favor, solamente un cobarde dejaría ir algo que ama y no lucha por ello. Si no lo consigues, por lo menos sabrás que diste la vida por algo más alto que tú, el amor. Si el oro se oxida, no era oro. Si el amor se acaba, no es amor. Y por favor, aprende esto, querido. No porque hayas llegado al final o en el último lugar al corazón de alguien, esto no significa que eres lo menos importante. Para mí esto significa que todos los anteriores no fueron lo suficientemente importantes para permanecer para siempre. Hay quienes buscan una media naranja para completar su mitad perdida, pero habremos otros que buscamos una naranja completa para juntos hacer naranjada toda la vida. Los amo.